Bienvenidos a Resonantes, qué alegría volvernos a encontrar una semana más. Esta vez, como se imaginan, en una fecha en la que recordamos a dos grandes pérdidas, Cami, de la música internacional. ¿Cómo me le va? Buenas noches. Resonantes noches, como le gusta decir a usted. Resonantes noches, María Camila Rivas Estrada. Sí, dos figuras que justo se nos van el mismo día, dos figuras muy importantes para la música de todo el mundo. Andrew Fletcher de Depeche Mode es el primero que vamos a referenciar, porque justamente veíamos a Depeche Mode arrancando nuestro programa. Cami, el menos mediático de este trío, resulta yéndose el tipo de los teclados y obviamente el creador de atmósferas impresionantes que sorprendieron de Depeche Mode desde sus primeros discos hasta los más recientes. Sí, señor, la verdad es que para muchos era el equilibrio de Depeche Mode, era el que un poco canalizaba la energía de Martin Gore y de David Gahan, que permitió además que por tantos años tuviéramos a Depeche Mode haciendo música. Bueno, su más reciente disco ya tiene un par de años, pero pues girando, haciendo de las suyas, así que pues una pérdida bien dolorosa para la música, además bastante joven, a los 60 años. Y también recordábamos a Alan White, baterista de Yes, quien también se iba de este mundo, 72 años, para una de las baterías más poderosas del rock progresivo de la historia, y además un trabajo muy importante junto a John Lennon y a George Harrison en sus trabajos en solitario. Así que para Alan White también. Así es, Cami, pero luego de recordar y hacer este breve homenaje a estos artistas que desde la semana pasada venimos recordando y seguramente más de uno tiene por ahí en sus playlists en repeat, dando vueltas en loop, pues es momento nosotros de darle un lugar también a otras músicas que han sido muy importantes, que han sido influencia, al igual que para muchos Depeche Mode o Yes, o lo que han hecho George Harrison o lo que hicieron George Harrison y John Lennon en solitario es influencia. Pues para nosotros en Colombia, Cami, las músicas campesinas son algo así como la columna vertebral de nuestra cultura. Y ¿le pasa a usted que cuando la gente le habla de músicas campesinas suele referirse netamente a la música del centro del país, a la que evoca un poco, a la que nace en las montañas y en las regiones andinas? Pero no, para otros analíticos o analistas de la música, pues las músicas campesinas es todo aquello que también surge en el litoral pacífico, en el Caribe, los bambucos, los sanjuaneros, tantas sonoridades que llegan a nosotros desde distintas latitudes que nacen del corazón del campesino colombiano. Y Cami, pues campesinos en distintos lugares de nuestro país, no solo en el centro, sino tendríamos que decir que los campesinos solo se ubican en el centro del país. Y hoy es un día muy importante, como cada 1 de junio queremos celebrar el Día del Campesino y hacer extensa esta felicitación a todos los rincones y las regiones donde somos influencia con Canal 13. Así es, nuestros 14 departamentos de influencia de la región 13 nos alegra muchísimo y nos honra poderle dar un espacio a esta reflexión alrededor de las músicas campesinas, en donde no estaremos nosotros dos solos, Cami. Tenemos dos invitados que son algo así como unos expertos y sobre todo unos amantes de las músicas campesinas colombianas. No sé si a Marco Villarreal Otero y a Daniel Gutiérrez les guste mucho el término sí, a nadie le gusta tener expertos, porque le pone uno un peso como grande, ¿no? Sí, pero les podemos decir cracks en el trabajo por las músicas campesinas de nuestro país, y así como que se siente uno más cómodo. Marco, Daniel, bienvenidos a Resonantes de Canal 13. Por un lado, un crack del requinto, de la producción, Marco, y por el otro lado, obviamente, esa forma de componer y todo lo que han hecho con Chimó Psicodélico y todo lo que han mezclado y todo lo que han hecho dialogar también muy importante, y es como para resaltar en parte de trabajo de lo que han logrado Marco y Daniel. Bienvenidos a nuestros Resonantes del día de hoy. Para nosotros es un placer. Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, comencemos precisamente con esa definición, porque pues se debate un montón el concepto de músicas campesinas y cada quien, musicólogos, artistas, productores, tienen una visión distinta. Quisiéramos conocerla de ustedes. Para cada uno, ese concepto de músicas campesinas, ¿qué logra abarcar? Bueno, por mi lado, yo creo que la música campesina o las músicas campesinas son las que se producen y se gestan en el campo, ¿no? En la región rural,
en el mundo, ¿no? No solamente en Colombia, no solamente en la región andina colombiana, como tú lo decías ahorita, sino pues en las costas. Incluso hasta ahorita pensaba en la música de las islas, de San Andrés y Providencia. Ya también toda esa música que es un circuito que no solo está ahí, sino que viene en Jamaica, bueno, todas las Antillas, que es digamos que circula por el océano, es música campesina. Para Daniel, ¿cuál es la visión de la música campesina? La música campesina es, creo que es el lenguaje preferido del pueblo. Sí, tiene la esencia que otras músicas no pueden conseguir, como esa libertad o esa pureza que nace dentro del territorio. Marco, aprovechando su trabajo como productor, quiero llegar a un punto. ¿La música que llamamos tradicional tiene símil con la música campesina o son totalmente divergentes o son tal vez lo mismo? Creo que es lo mismo, es que eso a la larga termina, digamos que manifestándose a partir de, o sea, como definiéndose a partir de los como fenómenos sociales, comerciales a la larga, ¿no? O sea, la música campesina puede ser pop, ¿no? El pop puede ser música campesina. Entonces, la música popular, la música tradicional, todos esos términos, digamos que es muy difícil como decir qué cosa es qué cosa, y a la larga es como el sentir y como la gente digamos que lo absorbe y lo toma. Entonces podría decir uno que la música campesina viene más de, o se define más por quien la crea que la sonoridad de. Yo creería que sí, claro. O el territorio. Pienso que el territorio también aporta muchísimo, ¿no? Porque como digamos que no es igual cómo se compone en San Andrés, a cómo se compone en el llano, a cómo se compone en Boyacá. Influye muchísimo la montaña en Boyacá, influye muchísimo el río en el llano, e influye muchísimo el mar en San Andrés. Me pregunto, digamos que los músicos suele molestarles muchísimo el concepto de músicas del mundo, porque es como meter en una misma bolsa la música que puede ser latinoamericana, con música africana, con música de la región Asia-Pacífico. Es como todo lo que no queremos etiquetar en géneros tradicionalmente europeos o norteamericanos, los metemos ahí. ¿No creen ustedes que podríamos estar haciendo lo mismo si metemos en el concepto de música campesina a tantas latitudes, o es más como un marco de referencia de otro tipo de expresión? Yo pienso que son términos que se han como adecuado y pues lo importante ahí es lo que eso genere en las músicas. Digamos, poniendo un ejemplo, lo que hoy en día se conoce como música popular, eso es un término que existe hace años y hoy en día se lo acuñaron a este formato con acordeón y que viene un poco de la carrilera y de la música mexicana, y es lo mismo, ¿no? Entonces yo pienso que los términos a la larga son lo de menos, y si uno dice músicas del mundo, pues son todas las músicas. Bueno, yo quiero hablar acerca de las dinámicas de la música campesina, y ahí sí me voy a quedar en ese trabajo de componer. Pareciera que al llegar a una entrevista en televisión en Bogotá, como que dicen como, bueno, ahora esto ya las dinámicas y la forma de creación de los elementos de música campesina que puedo tener en mi proyecto como que varían, como que cambian. ¿Usted lo ve así o no? ¿Cómo están esas dinámicas de composición y de integración de los sonidos campesinos a otros géneros y a otras formas? Sí, varía resto. Por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho andar a caballo y llevar como el compás con el pisar del caballo, y de alguna u otra manera empezar a crear con ese ritmo que es propio y nato de lo que me está acompañando, de la herramienta. Y ahora la composición es totalmente diferente, porque pues ya no voy a caballo, voy en un Transmilenio. Sí. Ya no estoy en un estero ni estoy en un raudal, sino estoy en el centro de Bogotá, seguramente muerto del miedo, y en esa parte también el campesino tiene cosas muy similares, porque el mismo miedo que se siente estando en el centro se sentirá el mismo miedo estando en el monte, a solas o a oscuridad. ¿Sí? Entonces sí varía un poco, pero sí es súper clave tener los pilares claros, ¿no? Sí, uno viene con los pilares del territorio, como siempre te digo. Entonces a veces varía un poquito, pero solo un poquito. Está la esencia en el alma. Ahí está. Sí, es cómo dejar claros esos pilares que traemos de estos lugares tan lejanos.
Precisamente, Marco, quisiera que habláramos desde el conocimiento de lo que has estudiado a lo largo de los años de las músicas campesinas como profe de requinto. ¿Cuáles han sido esas prácticas y esas dinámicas que has logrado como identificar de la música campesina? Algunos buscan emular los sonidos de los entornos que los rodean precisamente, otros los cantos o las conversaciones o el ambiente de las regiones. ¿Qué es eso que has logrado analizar? Además, luego de haber sido criado pues, en el altiplano cundiboyacense, de esas prácticas que son comunes en las músicas campesinas. Bueno, yo pienso que a la larga son como narrativas, ¿no? O sea, como que cada uno está como contando su historia y como hablándole a su gente, ¿sí? Entonces, y cantándolas a su manera. Por ejemplo, ahorita que hablaban como de la manera de componer y estaba pensando en cómo canta un campesino del interior. Es un canto súper, digamos, súper acá, súper de la garganta, súper brillante, diferente al canto que nos le enseñan en la academia, que es como más profundo, porque es la manera de comunicarse. Por ejemplo, digamos, en el altiplano está una montaña y entonces le dice, la vecina le dice al vecino, se le metió la gallina, entonces tiene que proyectar la voz para que se vaya hasta allá y le llega al otro y escuche, y así mismo se canta. Entonces, seguramente en el Pacífico se canta diferente porque el entorno geográfico es diferente. Yo pienso que va por ahí, digamos, hoy en día, concretamente con la carranga, que es lo que yo, en lo que me he enfocado, veo que digamos, es un género muy dinámico, que a pesar de su juventud, porque sería que si hablamos de música tradicional, música popular, la carranga tiene 40 años y con ese, digamos, con ese formato, como con esa claridad en los instrumentos, en la temática. Y hoy en día, pues la carranga es tan campesina como urbana, yo pienso, y hay grupos que están en este momento aquí en Bogotá cantándole a la carranga con los ritmos campesinos, con la base, cantándole al que me atracó, al Transmilenio, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Y eso tiene mucho sentido porque la carranga, desde su origen en los 80s con los carrangueros de Ráquira, pues es un origen urbano. Ellos estaban en la Universidad Nacional, estaban todos estudiando sus carreras, eran todos unos intelectuales de izquierda y pues ese es el sentir. Claramente Jorge Velosa, por ejemplo, hizo como, que logró traducir y como el sentir y como ponerse como en los zapatos de los campesinos de una manera muy poética y muy clara, muy contundente, y eso es lo que ha trascendido hasta ahora. Digamos que sin llegar aún a las mezclas con el rock, con el jazz, con tantas otras estéticas musicales que hoy por hoy con los que hoy por hoy la carranga como que coquetea y se mezcla bastante bien, del sonido de la musicalidad de la carranga, ¿qué te parece o qué crees que se ve reflejado de un departamento como Boyacá? ¿Qué es eso de la sonoridad carranguera que crees que refleja muy bien Boyacá? Yo creo que la sencillez de la gente es un género muy sencillo, armónicamente, melódicamente, y eso lo hace complejo a la vez, ¿no? Y es como las personalidades. Por ejemplo, existe, hoy en día ya hay una claridad como en el tipo de carranga de Santander y el tipo de carranga de Boyacá, y eso, el sonido es muy claro y digamos que va muy de la mano con la personalidad. La carranga boyacense es una carranga como mucho más tranquilita, como mucho más bailetas, como se dice. Y la carranga santandereana es más arrebatada, mucho más percutiva, las temáticas también son mucho más fronteras y pues eso es. Me pongo a oírlos a los dos con las últimas respuestas. La del Transmi, la del paso a caballo me fascinó, pero también entender a Marco hablando de qué diferencia puede haber entre la carranga de los Santanderes y la boyacense, me pone a pensar que finalmente se ha logrado como una formalización de las músicas campesinas, tanto así que ya las tenemos en academia, tanto así que hay grupos que forman y que nos enseñan acerca de estas músicas, y eso me devuelve un poco a las dinámicas. ¿Qué tanto varían cuando se formaliza? Cuando ya no es la señora que está gritando y proyectando la voz para avisarle a alguien que se fue las gallinas y que a partir de eso se puede hacer una canción, sino cuando es una persona que ahora está en la universidad practicando un instrumento
metiéndose en esta música campesina, pero no con el mismo diario vivir y la misma dinámica de composición. La formalización le quita esencia, la formalización ayuda más bien a que tengamos reconocimiento por estas músicas, ¿o cómo lo ven ustedes? Quiero empezar por Daniel, pero también quiero complementarlo con Marco. Yo sí pienso que, bueno, lo digo por experiencia propia, ¿no? Se pierde un poco el interés, porque el territorio es muy radical, tiene sus cuestiones muy estrictas culturales. Entonces, cuando tú empiezas como a formular otros sonidos dentro de esa música tradicional, las personas o la población no se siente identificada. ¿Sí? No lo siente tan de ellos. No se siente como tan propio. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con muchos grupos. Pues yo mismo lo escuchaba cuando vivía en Arauca. Salió este grupo Cimarrón, que fue la bomba, porque pues realmente el baile y toda la cuestión. Pero uno escuchaba esos comentarios de que ellos no representaban el llano, cuando pues al final sí representan una cultura porque la van a circular a nivel mundial, ¿sí? Pero sí se pierde un poco el interés, digamos, que depende del territorio y depende de su nivel estricto a nivel cultural. O sea, centraliza la música campesina en algunos lugares, pero sí, les quita como identificación a los territorios. Digamos que la música llanera es muy celosa, okay, ¿no? Ellos dicen que cualquiera no puede cantar música llanera, tiene que montar un caballo, tiene que tumbar una vaca. Si no tiene esos requisitos, no tiene el derecho a cantar música llanera, que es la que representa el territorio. Marco, ¿cómo lo ve? Sí, eso pasa, digamos, yo pienso que también lo que hablábamos hace un momento, como dependiendo uno dónde está, quién es y a qué le canta. Digamos, en lo académico, yo intento como que se reconozca y se identifique como lo tradicional, lo puro, y a partir de ahí, ya con ese conocimiento, con esa conciencia, uno vaya llegando a pie, con todo el cuidado, con todo el respeto, digámoslo, a donde uno quiere llegar, ¿no? A transmitir lo que uno es. Si uno está en la ciudad, pues yo pienso que lo más consecuente es que uno, pues, le cante a eso, ¿no? Su narrativa sea eso. Pasa, y eso es un fenómeno que viene pasando, pues, hace muchos años, diría ya 15, 20 años, con todo el fenómeno de la fusión con los géneros, sobre todo con los géneros de la costa, que mucha gente aquí en Bogotá está haciéndolo de manera tradicional. Y me acuerdo, por ejemplo, el maestro Gualajo, marimbero, un comentario que hacía, decía: el futuro de la música del Pacífico, el futuro de la marimba está aquí en la ciudad, porque aquí es que están tocando y aquí es que están aprendiendo, y aquí es que están interesados, allá en el Pacífico no. Yo creo que hoy en día es diferente, pues también por todo este auge que ha pasado, que desde acá como que se ha despertado ese interés, y eso ha generado como una seguridad y como un reconocimiento desde las provincias, desde la tradición, a lo valioso que es lo que se hace. Muy bien, la verdad es que hay que seguir conversando acerca de esta relación entre la ciudad, el campo, y cómo las músicas campesinas ponen a estas dos sectores de nuestro país a conversar a través del arte. Pero Cami, llegó su momento favorito. Así es, ya volvemos con Resonantes y nuestra conversación hoy para conmemorar el Día del Campesino en Colombia. A todos mucha suerte y ya volvemos. Estamos de regreso en la televisión pública. Ustedes están conectados con Canal 13 y con Resonantes. Hoy comenzando el 6º mes del año a propósito del Día del Campesino, abriendo una conversación alrededor de las músicas que llegan desde distintas regiones rurales de nuestro país, que suenan a muchas cosas. Suenan a tantas cosas como esto que estábamos viendo hasta hace unos segundos, a la señora Nidia Góngora, una de las encargadas de que las músicas del Pacífico, tanto el Pacífico del Valle, el Pacífico del Cauca, tengan un lugar importante y sobre todo se transmitan de generación en generación, porque es algo vital. De eso quiero hablar con nuestros invitados en este momento, y es esa importancia de transmitir el conocimiento. Hablábamos hasta hace unos segundos antes del corte de la importancia también, o de lo que se pierde en esa transferencia de conocimiento al traer esas músicas a las ciudades. Sin embargo, pues muchos músicos, tanto del Caribe como del Pacífico, del
del llano, pues han hablado del reto que ha supuesto en los últimos años de llevarle a las generaciones más jóvenes del territorio estas tradiciones, porque hay cierta reticencia o desconexión o desinterés. ¿Qué creen que es eso que falta en este momento en las regiones para poder, bueno, no solo en las regiones, sino en la ciudad, para poder transferir de la mejor manera el conocimiento musical detrás de estas músicas? Porque además no viene de la perfección, de lo afinado, de lo pulido, sino como de la psiquis de cada territorio. Yo pienso que algo primordial es que esas músicas se visibilicen en los espacios en donde se visibiliza la música popular, digamos, o sea, que se comercialicen y que los jóvenes y los niños tengan un referente de que su música es importante, que su música se consume, que su música trasciende. Entonces ahí yo diría que espacios como este, digamos toda la labor de la Radio Nacional, y que ojalá pues así fueran todas las emisoras, no solamente las de carácter público y las canales televisivos de carácter público, le dieran más importancia a eso. Velosa tiene una canción que dice: Amalaya, ¿quién pudiera ser dueño de una emisora? Para poner a toda hora musiquita del país. Entonces yo pienso que por ahí arranca la cosa, y claramente digamos, del mismo gobierno, del mismo apoyo gubernamental como en el impulso de las escuelas de formación, que es algo clave, que es algo que está sucediendo, pero muchas veces es como de carácter privado, como por iniciativa de personas en el campo del señor que sabe tocar, entonces decide enseñarle a sus vecinos, pero pues eso, que haya como mucho más trabajo, presupuesto en las casas de la cultura, en los pueblos, etc. Daniel, ¿cómo enamorar a las generaciones más jóvenes de las músicas de su región? Pues es que, por ejemplo, en el colegio, cuando estudiaba, nos enseñaban cuatro y bandola. Y después eso se eliminó por otras materias, cuando pues sí es súper clave reconocer, ¿no? Reconocer e identificar cómo era ese lenguaje de los abuelos y cómo se ha perdido. Que es inevitable, seguramente, pero si queremos de verdad, le podemos dar un tiempo súper lento para que esto no llegue a su fin tan pronto, porque sí ha tratado tal vez la posmodernidad o el desarrollo de ver este tipo de conocimiento como algo muy simple, ¿no? Como algo muy simple, pero es muy difícil poder engancharse a eso. Es muy difícil, creo que es un reto. Por ejemplo, yo soy zurdo y en mi tierra los cuatristas casi no son zurdos, o casi no hay maestros para zurdos, y eso limita, porque no hay quien me enseñe o cómo se le enseña a un zurdo. Entonces yo sí pienso que los espacios, la radio, la televisión y las plazas donde se pueda romper ese estigma. Bueno, metámonos en un cuento difícil para las regiones muchas veces, y difícil para nosotros acá también, a veces oyendo la música y trayéndonos como esas costumbres y esas músicas a la ciudad. Las fusiones con músicas populares del mundo. Con músicas populares me refiero pop, jazz, rock and roll, reggaetón a hoy día, salsa, y es interesante hablarlo con ustedes, porque en algún momento lo comentamos con John Onofre acá, y justo nos decía que pues era su propuesta, que era a veces un poco difícil en los territorios, pero pues que era lo que él quería. Voy a aprovechar ese trabajo con Daniel, que también ha sido bien importante lo que ha hecho con su música respecto a fusiones. ¿De dónde nace esa necesidad? Puede ser tal cual su experiencia personal, de decir como yo quiero mezclar esto y tengo de influencia esto que también me gusta, y convertir esa música campesina, esa música tradicional, ya habíamos hablado de la diferencia de términos en algún momento, y hacer algo nuevo que conserva el espíritu de lado y lado. Sí, bueno, digamos que en la música llanera sí es, como te decía hace un momentico, es muy celosa, ¿sí? Pero tuve un gran referente que tuve la oportunidad de leer cuando era muy chiquísimo, y fue esto que hizo el Camarón de la Isla con el flamenco,
Sí, o sea, cuando llegó el Camarón de la Isla, a muchas personas decían, no, este man se está tirando esta vaina, no está cantando como es, por ejemplo, los cantos de Soledad. Pero cuando él dice, yo quiero que el flamenco pueda dar la vuelta al mundo. ¿Y cómo hacer para que esto dé la vuelta al mundo, algo que es tan particular de cantar, ¿no? Y que la gente tal vez no se identifica o no comprende, digamos que los fraseos son diferentes. Entonces yo empecé a pensar con mi hermano, empezamos a definir cómo hacer música para que las personas que estén en Bogotá sientan interés por lo que se está viviendo acá, ¿sí? Entonces muchas veces pasa que se trata de fusionar, en Venezuela lo han hecho muchísimo, han hecho muchas fusiones, creo que desde 1969 con el maestro Aldemaro Romero, que empezó a mezclar el joropo con el jazz y de allá la gente como que, no, esto no funciona así. Pero en Europa sí gustó. En Europa sí dijeron, venga, ¿ese instrumento cómo se llama? A4, arpa, maracas, re bien, suena chévere. Y se sintieron identificados, lo gozaron. Entonces nosotros empezamos a decir, ¿cómo podemos llevar el joropo? Digamos, ¿cómo se puede llevar que tú agarres un caballo y lo tengas que tumbar y tengas que hacerlo así y errarlo tú solo? ¿Cómo hago para transmitir esa acción en el canto? Sí, en el canto. Entonces empezamos a buscar músicas y encontramos que el punk tiene esa misma fuerza, ¿sí? El punk nace de esa rebeldía, de todo lo que pasaba por encima de esta gente, y nace esta rebeldía de la adolescencia. Y yo le digo a mi hermano, no, venga, metamos música así. Y él me decía, no, pero es que esto no pega. Yo, seguramente no va a pegar el tradicional con el punk, pero sí el lenguaje, sí las letras, sí la composición. Que en un punk tú escuches la palabra guacharaca, cachicam, o zaino, caballo rucio. La gente va a decir, y la música pega conmigo, pero ¿qué está diciendo este man? Entonces, eso es lo que queremos, como despertar ese interés, y de ahí nace todo eso, de cómo las músicas están en todas las culturas y no solamente es entrar así. Bueno, y Marco, por ejemplo, ejercicios ya un poco más académicos como el que hizo Hugo Candelario con Antonio Arnedo en Ojo de Agua, en donde pusieron a los dos litorales, Pacífico y Caribe, a conversar, que también supone otro tipo de fusión, digamos, no con músicas occidentales, como podrían llamarlos algunas personas, pero que sí pone a dos universos sonoros a hablar en la misma página. ¿Cómo te va? ¿Crees que la academia también ha incentivado esa mezcla que probablemente ha generado reticencia en el pasado, pero que cada vez más nos sentimos libres de experimentar y de vivir? Sí, indudablemente yo pienso que esos ejercicios son muy enriquecedores y a la larga pues es que pues, nuestras músicas vienen de lo mismo y pues claramente hay unas diferencias y lo que decía ahorita Daniel es muy clave, ¿no? O sea, como que el territorio es lo que se está viendo representado ahí, pero asimismo es un mismo sentir, ¿no? Es una misma cotidianidad, estamos pues en el campo, estamos en el territorio, estamos con las costas al lado y los patrones rítmicos, si nos ponemos académicos, entonces los patrones rítmicos, digamos que vienen de África, vienen también de Europa, todo lo melódico, armónico, pues viene de Europa, la mayoría, está toda la raíz indígena ahí metida, sobre todo en las costas, sobre todo en la costa atlántica, y pues yo no veo muy complicado que se junten, yo pienso que tiene mucho sentido, y que se junten en un escenario digamos, mundial, música más global como el jazz, me parece súper clave. Ahorita lo que estaban conversando Daniel y Camilo me parece muy interesante. Por ejemplo, el tema del rock. Yo pienso que el rock, más que un género, más que una estética, es un sentir. Entonces, el joropo es tan rock como el punk, porque tienen esa fuerza, como que tiene una fuerza contenida, que en el caso del rock pues viene, ¿no? como del sentir de la rebeldía, y el caso del joropo pues del territorio y de toda pues como de todo el formato, ¿no? Es eso. Los carrangueros de Ráquira eran rockeros en los 70s, al tiempo que los Beatles ya estaban terminando sí, ellos eran velos ahí se quedan los carrangueros,
digo, los Beatles de Ráquira, una cosa así. Sí, sí, sí. Entonces es lo mismo lo que está haciendo ahorita Belandia. Belandia, así suene, digamos, diferente al rock típico, al punk, al blues, digamos, al metal, lo que sea, digamos, su intención es rock, porque es una cosa transgresora, es una cosa directa, y pues por ahí vale. ¿Creen ustedes, desde su opinión personal, que hoy por hoy las agrupaciones colombianas, sin importar qué género, deberían beber de las músicas campesinas colombianas, así sea un poquitico, o sea, ponerle esa identidad y no, digamos, como ser radiografías de otras músicas del mundo, sino que, listo, usted puede ser jazz, usted puede ser punk, usted puede ser hip hop, pero póngale una cuotica de lo suyo, o no necesariamente, digamos que nuestra identidad también ya está construyéndose en otros proyectos, o la supervivencia de la identidad sonora de Colombia se está construyendo en otros proyectos. No sé, yo creo que pues, es un poco difícil, ¿no? ¿Cómo se estructura ahora? Digamos, el rap, ¿cómo es el rap en toda esta música? ¿Cómo el rap se vuelve como un puente a todos los géneros musicales, ¿no? Y súper importante, sí, que no olviden de dónde vienen, porque se pierde la identidad. Sí, ser boyacense o ser llanero es toda una identidad. Creo que eso es lo más clave, eso es lo que diferencia toda esta vaina, todo este sancocho musical. Yo pienso que es clavísimo que los grupos colombianos tengan un sello, y qué mejor sello que aproximarse a su raíz. Por ejemplo, viendo un documental que salió hace poco de Aterciopelados, ellos en los discos de los 90s incluso tienen joropo, porque entonces Andrea contaba que ella de joven iba a tener una finca en los llanos y iba. Y eso, yo me acuerdo que eso a mí, en ese momento yo no tenía mucha cercanía con el joropo, y haber encontrado esa bandola llanera ahí y escucharla realmente por primera vez, decir ese instrumento tan particular, tan chévere, pues me hizo pensar en qué hay ahí. Y entonces lo que decía ahorita Daniel, como es tender un puente entre la gente que no tiene ni idea que somos nosotros, pero sí sabe que es el rock y sí sabe que son estas músicas mundiales, y cómo poder llegar ahí, ¿no? Entonces, para mí es súper importante, y eso, digamos que, por ejemplo, en Argentina, que nos llevan años de diálogo entre lo académico, entre lo urbano y lo tradicional, etcétera, pues es clavísimo. León Gieco, todo lo que ha hecho Gustavo Santaolalla, todo eso y a la larga es como, el reto ahí es como lograrlo de una manera natural, ¿no? De una manera, pues, sincera. Estoy por pensar que también a veces puede ser un tema generacional. Llegar con Chimo, llegar con los carrangueros, tal vez, a distintas poblaciones y territorios del país, es encontrarse tal vez con la crítica de, pero ¿qué están haciendo? Esto no es lo que hacemos, ni lo que sentimos, ni lo que cantamos aquí. Pero también se puede cautivar algún joven que sí tenga como la noción de lo que está pasando en el mundo, y más con esa sobreexposición musical que tenemos a hoy día. Sí pasa, si hay un interés por las nuevas generaciones, por las fusiones, por lo que se está haciendo, por las conversaciones musicales con músicas de distintos lugares de la misma Colombia y de todo el mundo, o más bien se quedan aparte, o más bien están preocupados por tal vez convertirse en estrellas del reggaetón en un futuro, y no preocuparse por lo que tienen y a lo que suenan sus departamentos, sus pueblos y su país, o cómo los han recibido a la hora de ir a los territorios. Al principio sí fue un poco pesado, ¿no? Al principio sí como que, bueno, qué vaina lo que están gritando estos manes, ¿eso qué es? ¿Una guitarra eléctrica? ¿Cómo una guitarra eléctrica va a reemplazar una bandola? ¿Cómo va a reemplazar el sonido de un arpa? Pero volvemos al punto. No todo el mundo piensa que es ofensivo. Hay personas que sí identifican que hay un rescate cultural. Y seguramente no en el sonido, porque es totalmente diferente, pero sí en la composición, sí en algunos detalles donde el arpa puede hacer cosas que sean muy tradicionales, o la bandola,
ya que la bandola es un instrumento que es súper difícil, ¿no? Creo que es un don tocar bandola. No todo el mundo puede tocar bandola. Todo el mundo no puede decir, no, yo quiero tocar bandola, voy a tocar bandola. No funciona así. Es un don, creo que es un don. Ahora pasa mucho, yo hace rato que estaba hablando con mi compañero, Marco, donde como el rap, no tanto el reggaetón, sino como el rap entra a nuestra casa raizal, ¿sí? Y le da el espacio a los chicos. ¿Por qué será? Porque obviamente lo actual lo ha vuelto tan estandarizado, ¿sí? Si no canto como tal persona o como tal persona, seguramente mi música no va a circular. El rap sí da la oportunidad de que tú quieras cantar como tú quieras. Solamente es soltar lo que tienes dentro y cómo plasmar esa sencillez que llevamos por dentro. Además de la composición y de los géneros, también están los instrumentos. Los instrumentos tradicionales permiten muchas cosas. Existen artistas que están ya construyendo sus propios instrumentos, que experimentan, pero Marco, desde la visión, por ejemplo, de la academia, como profe, de tu experiencia, de los ensambles que has tenido, ¿crees que hoy por hoy hay un interés por el requinto, por el tiple, por todos estos instrumentos que probablemente se salen de la tradicionalidad de la academia? ¿Hay interés en los jóvenes por la bandola, con lo difícil que es, por el cuatro? Sí, hay interés desde la ciudad, digamos, desde los jóvenes que no tienen, digamos, un vínculo con el territorio, con las provincias, en acercarse ahí. Y también hay un interés, claramente, yo siento que todavía está un poco, en el caso del requinto, por ejemplo, que es lo que yo trabajo, todavía hay como que está un poco desligado todavía ese ámbito tradicional, que en el caso del requinto son los concursos de música campesina en los pueblos, donde están como buscando el virtuosismo, y la academia. Digamos que falta como tender ese puente ahí. Algo clave es que las universidades se están interesando por las músicas tradicionales. Hay varias universidades que en su pregrado ya están vinculando hace rato el cuatro, el arpa, el tiple, el requinto, la bandola andina, la bandola llanera un poco menos, pero pues ahí va. Y a nivel posgrado ya podríamos hablar de 2, 3 universidades que ofrecen maestría en músicas tradicionales colombianas, y eso me parece súper positivo. Pues ahí lo que se está generando es como un dinamismo, o sea, estas músicas van a transformarse, van a seguir existiendo, y ya no depende solamente como de la provincia, ¿no? Sin querer decir que no importa, o sea, simplemente aquí está ese conocimiento, y la idea es como preservarlo acá y transformarlo también, ¿no? Seguramente mejorar esos procesos y mejorar desde la academia y hacer mayor el número de maestrías, el número de estudios en música campesina podría ser una solución también desde la academia. Pero ¿qué pasa con los festivales? ¿Qué pasa con los movimientos de agrupaciones por Colombia? ¿Cómo está el tema de la gestión de la música campesina? Ya llevémoslo al mood industria. ¿Qué pasa? Si hay management, si hay gente preocupada por esto, si hay forma de grabar, si hay estudios que se preocupan por lanzar productos, ¿o estamos todavía quedados en eso? No, sí, acá en Bogotá sí se ve mucho, hay muchísima gente, incluso hay una persona que graba que es muy conocido aquí en Bogotá, que se llama Julián Crossway, Crossway Production, creo que se llama el estudio de grabación. Pero bueno, en las provincias, digamos que en el llano, de donde yo vengo, se utiliza mucho esto como una justificación para hacer sus triquiñuelas económicas, ¿no? Y al final pasa que la cultura queda al fondo. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, en Villavicencio hacen un joropódromo. ¿Sí? Entonces tú ves que se le da bombo al joropódromo, miles de bailadores, súper lindo. Pero en la noche tú ves a los bailadores recogiendo monedas para devolverse para sus pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser así? ¿O por qué el señor que toca el cuatro
o el bajo, las maracas, puede cobrar mucho menos que el que está haciendo otra labor. ¿Por qué? Entonces, creo que los festivales actualmente solamente utilizan ese nombre como para sacar provecho económico. O sea, no hay una preocupación real, sino más bien como lo que pueden aportar y ya está. Quedarse Sí, en eso. sí, lo limitan mucho a que como venimos hablando ahorita, si este arpista no es virtuoso, pues vamos a limitar al arpista. Si este cantante no canta así, seguramente no tiene derecho a subirse a la tarima. Entonces también estandarizan los festivales, ¿sí? Debe haber un nivel de virtuosidad. Si no hay virtuosidad en la ejecución, muchas gracias por participar. Sí, gracias por venir, hasta luego. Entonces tal vez los festivales de donde yo vengo no son como tan impulsadores. Ok, Marco, y quisiera hablar también del tema producción. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el alquiler del estudio para grabar música campesina? ¿Se mueve, no se mueve, está quedadito? Sí, pues yo no estoy muy, digamos, no estoy muy relacionado con eso, pero pues yo pienso que sí. Sobre todo en Bogotá hay mucha circulación. Digamos que se está construyendo también un poco como la sonoridad en cuanto a la carranga, por lo menos, cómo se mezcla un grupo carranguero y eso, a diferencia del joropo, pues que ya lleva tanto tiempo, la carranga hasta ahora está en eso. Yo quisiera devolverme un poquito a lo que ustedes están hablando, que me parece clave, el tema de los festivales. Yo digamos que hago parte de la organización de un festival de carranga que se llama el Convite Carranguero y veo varias cosas. Por un lado, concretamente con el festival, el tema del presupuesto es un camello, o sea, conseguir 20 millones de pesos, 30 millones de pesos es un camello porque pues por el lado gubernamental es muy difícil, todas las trabas que ponen, toda la, digamos, como la vigilancia y la burocracia que hay ahí es un camello. Y pues buscar plata por fuera es acomodarse a unos modelos económicos que las músicas y que las dinámicas no las tienen, ¿no? Como pensarla como un negocio, cuando a la larga esto es una supervivencia, es difícil. Por otro lado, lo que pasa en los pueblos, un poco con los festivales, es que el presupuesto, o sea, se ha generado como una concursitis, y eso es una cosa que al género, digamos, desde mi punto de vista, le ha hecho mucho daño, porque lo que ocurre es lo siguiente. El alcalde hace su festival, su concurso de música campesina, destinará 10 millones de pesos a eso, y entonces ahí ya quedó el presupuesto de cultura listo. Y eso lo que hace a los músicos es como, bueno, tienen que traer 4 canciones. Entonces hay grupos que solo tienen 4 canciones y existen para eso. Entonces van y tocan sus 4 canciones, una inédita que la llevan tocando inédita hace un año. Y entonces la música ya, digamos que se pone en función de estos espacios que, bueno, algunas personas el tema de la competencia pues es chévere, para otros como yo no. En el arte, pues yo pienso que la competencia no es un espacio necesario y pues eso ha pasado con la carranga y me parece clave pues como que eso como que vaya un poco más allá, ¿no? Que se vuelva como a componer y a crear para pues para describir y para expresar y para transmitir lo que uno es, ¿no? Pues muy bien, ojalá haya más espacios, más artistas, más proyectos y más propuestas que incluyan a las músicas campesinas tan diversas como son, al menos en nuestro país, entre sus influencias. Marco, Daniel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Resonantes. No, ustedes por la muchas invitación. gracias. Muy chévere. Pues Cami, qué linda manera de celebrar el Día del Campesino hoy, ¿no? Y nos falta ponerle un poquito más de cremita al pastel. Nos hace falta ponerle unos cubios a ese cocido. Muy bien. ¿Sabe por qué? Porque ¿Por qué? tenemos que rematar con música. Sí, señor. Nosotros despedimos a Marco y a Daniel y a ustedes, pero quédense con toda la programación de Canal 13 y con una tanda de canciones que precisamente rinden este homenaje que hoy queremos hacerle desde Resonantes, desde Canal 13 y la televisión pública a las músicas campesinas. Chao.